Fue un martes de marzo cuando Sara se dio cuenta de que sus pies ya no tocaban el suelo de la misma manera. Nada dramático, sin dolor agudo, solo esa extraña sensación de que caminar hasta la cocina requería una decisión consciente, como si cada paso necesitara ser aprobado por una parte de ella que ya no estaba de acuerdo con el resto. Tenía 34 años, trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia muy ocupada, dormía 6 horas por noche, a veces 5, y nunca se había tomado un día libre por enfermedad. Sara era la persona a la que todos llamaban cuando necesitaban a alguien de confianza, el que respondió a los correos electrónicos a las 23:00 horas, la que dijo que sí antes incluso de calcular si tenía tiempo. Pero esa mañana, cuando apagó el despertador, algo dentro de ella simplemente se detuvo. No fue depresión, no fue la gripe, no era nada que pudiera nombrar o llevar al médico. Era como si un engranaje invisible dentro del cofre hubiera dejado de girar y el resto del cuerpo estuviera esperando órdenes que ya no llegaban. Ella logró levantarse, logró darse una ducha, pero cuando recogió su bolso para irse, le pesaban tanto las piernas que se sentó en el borde de la cama y se quedó allí, mirando a la pared, tratando de entender por qué todo le parecía tan absurdamente difícil. Solo necesito un café, pensó, pero no fue al café, fue al sofá, y se quedó. Horas más tarde, todavía vestida y con su bolso al lado, Sara envió un mensaje de texto al trabajo. No me siento bien, voy a trabajar desde casa hoy. Mentir. Ella no trabajó. Pasó todo el día allí tumbada, mirando al techo, sintiendo una gran culpa mezclada con un extraño alivio, como si finalmente le permitieran parar, pero al mismo tiempo estaba traicionando todo lo que pensaba que debía ser. Leonardo da Vinci, que pasó años dibujando cada músculo, cada nervio, cada articulación del cuerpo humano, diría algo que Sara nunca imaginaría. Tu cuerpo no está fallando. Él está hablando un idioma que tu mente aún no ha aprendido a oír. Porque lo que Sara llamaba cansancio, Da Vinci lo llamaría rechazo inteligente. Lo que ella veía como debilidad, él lo vería como la precisión arquitectónica del alma. Y lo que el mundo moderno diagnostica como pereza, lo identificaría como el primer rastro de un diseño que se está rehaciendo desde dentro. Sara no lo sabía, pero su cuerpo había empezado a ralentizarse hacía 3 meses. Pequeños carteles, pequeños descansos, pequeños no que ella ignoró. El deseo de cancelar una cena, la extraña sensación al despertar, como si hubieras dormido en otro planeta. El sabor metálico en la boca al aceptar un proyecto más. La forma en que tu estómago se apretó cuando tu teléfono celular vibró. Ella ignoró todo, hasta que el cuerpo, como un ingeniero sincero ante un puente a punto de derrumbarse, simplemente se negó a continuar. Y ahora, tumbada en el sofá a las 3 de la tarde de un martes cualquiera, Sara se enfrentó a la pregunta que cambiaría todo. ¿Qué sucede cuando el cuerpo sabe algo que la mente aún no quiere admitir? Da Vinci, que estudió el vuelo de las aves para comprender la mecánica del deseo humano de volar, escribió una vez en sus cuadernos secretos: el cuerpo nunca miente, simplemente espera a que dejes de hablar el tiempo suficiente para escucharlo. Sara aún no lo sabía, pero ese sofá fue el comienzo de un viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro, no arriba, sino abajo, no por más, sino por la verdad. Y la primera verdad que tu cuerpo gritaba silenciosamente era simple, devastadora y liberadora al mismo tiempo. La vida que estás viviendo ya no coincide con lo que te estás convirtiendo. Si te sientes como Sara en este momento, si tu cuerpo también te pide un descanso de formas que no comprendes, este no es un guión cualquiera, es un mapa, y quizás merezca la pena suscribirse al canal para seguir traduciendo, junto a Da Vinci, esta geometría invisible que el cansancio dibuja en tu interior. Porque lo que viene después no se trata de levantarse más rápido, se trata de entender por qué te caíste. 3 días después, Sara estaba en el consultorio del Dr. Martínez, una clínica con olor a desinfectante para manos y carteles motivadores en las paredes. El médico miró los análisis de sangre, la tiroides, los niveles de hierro, todo. Perfecto. Estás sana, dijo, con una sonrisa que debería haber sido tranquilizadora, pero que solo aumentó el vacío en el pecho de Sara. Entonces, ¿por qué no puedo levantarme de la cama? Quiso gritar, pero solo asintió. Le agradeció y se fue. En el camino de regreso se detuvo en un café, pidió un espresso doble y se sentó cerca de la ventana. En la puerta de al lado, 2 mujeres hablaban en voz alta sobre un proyecto de trabajo, riendo, emocionadas, llenas de energía. Sara los miró y sintió algo extraño, casi como envidia, pero peor. Era como si estuviera viendo la vida pasar fuera de un cristal grueso. Ella estaba allí, pero no estaba allí, presente, pero ausente, funcionando pero apagado. Fue en ese momento que algo hizo clic. No fue un pensamiento claro, fue una sensación física, como cuando te das cuenta de que llevas un rato conteniendo la respiración. Demasiado. Sara se dio cuenta de que durante meses, tal vez años, había estado acelerando mientras algo dentro de ella desaceleraba. Y ahora,
Finalmente, las dos velocidades habían chocado, el cuerpo había frenado, y la mente todavía intentaba pisar el acelerador. Da Vinci entendió esto mejor que cualquier terapeuta moderno. Sabía que el cuerpo humano funciona como una máquina sagrada, donde cada parte depende de la armonía con las demás. Cuando dibujó al hombre de Vitruvio, no solo estaba ilustrando proporciones, estaba mostrando una verdad olvidada, que existe una geometría entre lo que haces y quién eres. Y cuando se rompe esta proporción, el cuerpo no enferma. Él se niega. Sara llegó a casa e hizo algo que nunca antes había hecho. Abrió un cuaderno en blanco. No planificar, no organizar, sino simplemente escribir. Y escribió lo primero que le vino a la cabeza. Ya no sé quién soy cuando no estoy produciendo. La sentencia salió rápidamente, casi violentamente. Miró las palabras y sintió un nudo en la garganta. Porque era verdad. Toda su identidad estaba cosida en entrega, plazos y aprobaciones. Cuando te lo quitaste, ¿qué quedó? Silencio, vacío, miedo. En los cuadernos de Da Vinci, entre bocetos de alas mecánicas y estudios de anatomía, hay una frase breve, casi oculta: el alma no tiene prisa, ella sabe esperar. Escribió esto mientras observaba cómo una semilla pasa meses bajo tierra antes de brotar. Así como una mariposa necesita luchar para salir de su capullo, porque es esta lucha la que fortalece sus alas. ¿Cómo se cura el cuerpo humano mientras duerme? En reposo, en la quietud que odia el mundo moderno. Sara aún no lo sabía, pero lo que estaba viviendo tenía un nombre. Da Vinci lo llamaría desalineación estructural. El mundo moderno lo llama agotamiento, pero la verdad es más profunda y más simple. Había pasado tanto tiempo siendo útil que se olvidó de ser real, tanto tiempo respondiendo a lo que otros necesitaban que la voz de su propia alma se había convertido en un susurro inaudible. Y ahora, tumbada en el sofá, inmóvil, aparentemente improductiva, estaba, por primera vez en años, escuchando. El cuerpo había disminuido su velocidad porque el alma así lo pedía. Y esa fue la primera gran revelación que a Sara le tomaría semanas comprender completamente. La fatiga no era el enemigo, era el mensajero. La fatiga no fue un defecto, era el lenguaje. Y ese deseo incontrolable de quedarse quieto, de no hacer nada, de desaparecer unos días, no era debilidad. Fue la manera más honesta que encontró el inconsciente de decir: para, antes de que realmente te rompa. Pero aquí está el misterio que Sara aún no podía descifrar. ¿Por qué el cuerpo supo esto antes que ella? ¿Cómo es posible que tus piernas dejaran de funcionar correctamente semanas antes de que tu mente admitiera que algo andaba mal? Da Vinci tendría una respuesta, y esa respuesta lo cambiaría todo. Porque si el cuerpo lo sabe primero, entonces no está simplemente reaccionando ante la vida. Está leyendo algo invisible, algo que la mente racional, demasiado ocupada con listas y compromisos, aún no ha visto. Sara cerró su cuaderno, respiró hondo, y por primera vez en meses, no intentó arreglarse a sí mismo. Simplemente se quedó ahí, simplemente existió. Y en ese silencio frágil y aterrador, algo empezó a moverse. La semana siguiente, Sara hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Apagó el despertador, no por rebelión, sino por agotamiento de intentarlo. Se despertó a las 10 de la mañana, con el sol ya alto invadiendo la habitación, y en lugar de la culpa esperada, sintió algo extraño, alivio, como si el cuerpo hubiera suspirado después de años de contener la respiración. Se quedó en la cama otros 20 minutos, simplemente sintiéndolo, observando, sin juzgar. Fue entonces cuando empezó a notar detalles que siempre habían estado ahí, pero a los que nunca había prestado atención. La forma en que su mandíbula se tensaba incluso mientras dormía, cómo sus hombros siempre estaban levantados, casi tocando sus orejas, cómo sus manos, aunque estaban relajadas, parecían listas para sostener algo, escribir algo, hacer algo. Todo su cuerpo estaba en un estado de perpetua disposición, una máquina que nunca se apagó del todo. Da Vinci, al estudiar cadáveres en la oscuridad de los hospitales del Renacimiento, descubrió algo que los médicos modernos tardarían siglos en aceptar. El cuerpo almacena memoria, cada músculo registra tensión, cada órgano almacena emociones. El corazón no es solo una bomba, el estómago no es solo digestión. Todo en el cuerpo humano es, al mismo tiempo, físico y simbólico. Y cuando la vida se vuelve demasiado pesada, el cuerpo no colapsa del todo de golpe. Se apaga poco a poco, parte a parte, como un castillo que apaga las luces habitación a habitación. Sara volvió a coger el cuaderno. Esta vez, escribió una pregunta que había leído en alguna parte, años atrás, y que ahora volvía como un eco. Si mi cuerpo pudiera hablar,
¿Qué diría? Ella se rió para sí misma, encontrando la pregunta tonta, demasiado New Age, pero lo escribió de todos modos, y esperó. Nada. Luego cerró los ojos, respiró hondo y volvió a intentarlo, pero esta vez sin pensar. Simplemente dio manteniendo la mano en movimiento. Las palabras que salieron la asustaron. Estoy cansada de cargar con una vida que no es mía. Sara se detuvo. Releer. Sintió que se le oprimía el pecho. No era la voz de la razón. Era algo más profundo, más antiguo, más verdadero. Continuó escribiendo, ahora más rápido, casi sin control. Ya no puedo fingir que todo está bien. Ya no quiero despertarme con una vida que parece un guión escrito por otra persona. Solo quería dormir hasta convertirme en una persona real. Dejó caer el bolígrafo, temblorosamente. Miró las palabras como si las hubiera escrito un extraño. Pero yo sabía que no lo eran. Eran de ella, o una parte de ella que había estado enterrada durante tanto tiempo que ahora, cuando volvía a respirar, le dolía. Da Vinci escribió una vez, la naturaleza nunca infringe sus propias leyes. Estaba observando árboles que crecían torcidos para alcanzar la luz, ríos que cambiaban de curso para rodear las rocas, raíces que agrietaban el cemento para encontrar tierra. La naturaleza no lucha contra sí misma, se adapta, se reorganiza, encuentra otro camino. El cuerpo humano es lo mismo. Cuando disminuye el ritmo, no es un defecto de carácter, es inteligencia orgánica. Es el alma que se niega a participar en una actuación que ya no refleja la verdad. Sara pasó los siguientes días en una rutina extraña, casi ritual. Me desperté sin cita previa. Comía cuando tenía hambre, no cuando el reloj me decía. Caminó descalza por el apartamento, lentamente, como si volviera a aprender a habitar su propio cuerpo. No abrí la computadora portátil, no revisé los correos electrónicos, simplemente existió. Y fue aterrador, porque sin la armadura de la productividad, sin la validación de las entregas, se encontró desnuda frente a una pregunta que había estado evitando toda su vida. ¿Quién soy yo cuando no soy útil? La respuesta no llegó rápidamente, pero empezó a formarse en pequeños fragmentos. Un viejo recuerdo de cuando dibujaba por placer, antes de que se convirtiera en trabajo. El recuerdo de una tarde entera, leyendo un libro sin sentirme culpable, cuando tenía 16 años. La sensación de caminar bajo la lluvia, porque sí. Pequeñas migajas de una versión de ella que había quedado atrás en algún lugar del viaje entre ser niña y volverse funcional. Fue durante uno de esos paseos internos que Sara se dio cuenta de algo que la estremeció. No recordaba cuándo fue la última vez que había hecho algo solo porque quería, sin calcular retornos, sin medir la productividad, sin justificarlo. Todo en su vida se había convertido en una transacción. Incluso era necesario ganarse el descanso. Incluso el placer necesitaba tener un propósito. Y el cuerpo, sabio y silencioso, simplemente había dejado de colaborar con esta lógica. Da Vinci pasó meses sin terminar una obra. Dejó proyectos sin terminar. Observé, dibujé, estudié, pero no me apresuré, porque entendió algo que la cultura moderna ha olvidado. La verdadera creación requiere tiempo vacío, requiere aburrimiento, requiere el lujo aparentemente inútil de no hacer nada mientras algo invisible se reorganiza en su interior. Lo llamó preparación secreta. El mundo lo llamaría procrastinación. Pero Da Vinci lo sabía. El huevo no apura a la gallina. La semilla no se precipita sobre la tierra. Sara aún no lo sabía, pero estaba entrando en la fase más importante de su viaje, aquel en el que parece que no pasa nada, donde no hay progreso visible, no hay victoria que celebrar, no hay historia que contar, solo silencio, solo espera. Simplemente confiaba ciegamente en que algo, debajo de la superficie, se estaba rehaciendo, y esta fase, precisamente por ser invisible, es la que la mayoría de la gente abandona, porque el mundo exige prueba, resultados, evidencia de que estás mejorando. Pero el alma no funciona así, se mueve lentamente, en espirales, en la oscuridad. Fue un domingo por la tarde, casi un mes después de aquel primer día en el sofá, que Sara encontró algo que lo cambiaría todo. Estaba ordenando un viejo cajón, tomándose su tiempo, cuando encontró un sobre amarillento. Dentro, una carta, el suyo, escrito a la edad de 22 años, durante una clase de desarrollo personal que había tomado en la universidad. El maestro había pedido a cada estudiante que se escribiera una carta dentro de 10 años. Sara ni siquiera recordaba eso. La abrió con las manos temblorosas. La letra era suya, pero más ligera, más suelta. Comenzó así. Hola, Sara, desde 2024. Espero que estés feliz. Espero que sigas dibujando. Espero que no te hayas olvidado de vivir mientras intentabas ganar. Leyó la carta entera, lentamente, y cuando terminó, algo dentro de ella se rompió. No fue tristeza, fue ira, ira pura, ardiente y justa, porque la chica de 22 años que escribió eso
Estaba preocupada exactamente por lo que pasó. Y Sara había ignorado la advertencia. Me había olvidado de vivir. Había dejado de dibujar. Había ganado en todo, menos en lo único que importaba, ser ella misma. Arrugó la carta, la arrojó sobre la mesa, se levantó y se acercó a la ventana. Respiró hondo, tratando de contener su ira, pero no pudo. Gritó, alto, sin palabras, solo un sonido crudo que vino desde lo más profundo de su pecho. Y cuando volvió el silencio, algo había cambiado. Ella ya no estaba confundida, estaba furioso. Y por primera vez en meses, sintió energía. Ni la falsa energía de la cafeína, ni la presión de una fecha límite. Era otra cosa, energía real, la que viene desde abajo, desde las raíces, cuando por fin admites una verdad a la que te has estado aferrando durante demasiado tiempo. Da Vinci lo sabía, sabía que la ira no es enemiga del alma. Ella es una guardiana, aparece cuando se ha cruzado un umbral, cuando se ha violado algo sagrado, y lo que había sido violado en Sara no era su cuerpo, era la promesa que se había hecho años atrás de no perderse, no traicionarte a ti mismo, no para convertirse en una máquina. Esa noche, Sara hizo algo radical. Sacó su celular, abrió la aplicación de correo electrónico y comenzó a borrar. No todos, pero sí los importantes. Proyectos que había aceptado solo por miedo a decir que no. Compromisos que drenan energía sin dar nada a cambio. Conversaciones que eran solo ruido. Ella eliminó, bloqueó, archivó, y con cada clic sentí que mi cuerpo se volvía más liviano, como si me quitaran un peso de encima, 1 kilo a la vez. Luego fue al espejo, se miró a sí misma, de verdad, sin prisas. Notó los círculos oscuros bajo sus ojos, la tensión en su frente, la forma en que evitaba su propia mirada. Y dije en voz alta, por primera vez, lo siento, no por nada del mundo, para ella misma. Se disculpó con su propio cuerpo por haberlo empujado más allá del límite, por tratarlo como una herramienta, no como un hogar, por ignorarlo cuando susurró, luego gritó, y luego suplicó que parara. Las lágrimas brotaron rápidamente, calientes, liberadoras, y Sara lloró como no había llorado desde que era niña, no por tristeza, sino por reconocimiento, como cuando encuentras a alguien que creías perdido para siempre. Se estaba encontrando a sí misma de nuevo, y el reencuentro dolió, pero fue bueno, fue real. Da Vinci dibujó manos durante horas, solo manos. Estudié cada pliegue, cada hueso, cada sombra, porque sabía que para crear algo verdadero, primero hay que observar con devoción. Sara lo estaba haciendo ahora, observar la propia vida con devoción. Y lo que vi no fue bonito, pero fue honesto. Había construido una existencia perfecta sobre el papel. Carrera, apartamento, independencia, pero por dentro estaba vacío. Había cumplido todas las expectativas, excepto las de ella. En los días siguientes sucedió algo extraordinario. Sara empezó a dibujar de nuevo. No proyectos para clientes, solo garabatos, formas sueltas, líneas sin destino. Y por primera vez en años sintió placer, puro placer, sin objetivo, sin retorno esperado. Dibujé porque sí, porque el cuerpo lo pidió, porque el alma respondió. Y en ese diálogo silencioso entre la mano y el papel, empezó a aparecer una nueva Sara. Pero fue un jueves, mientras dibujaba sin pensar, que notó algo que la hizo dejar el lápiz y abrir mucho los ojos. El dibujo que había hecho, sin planificación, sin intención, era una figura humana dentro de un círculo, exactamente como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, pero diferente. La figura no estaba con los brazos abiertos, en perfecta proporción. Estaba inclinada, abrazándose las rodillas, pequeña dentro del enorme círculo, y alrededor, escritas a mano, palabras que ni siquiera recordaba haber puesto allí. Solo quería encajar en mí misma. Sara miró ese dibujo como si estuviera viendo una radiografía de su propia alma. Y finalmente lo entendió. El cuerpo no se había desacelerado debido a la debilidad. Se había ralentizado porque había crecido. Se había esforzado demasiado. Había tratado de ocupar espacios que no eran suyos. Y ahora, agotada de ser grande, el alma pedía algo revolucionario, permiso para ser pequeña, para volver a encajar dentro de ella misma, volver a su tamaño real, a su verdadera forma, a la honesta proporción entre lo que era y lo que pretendía ser. Da Vinci escribió, la simplicidad es la sofisticación suprema. Sara nunca había entendido esa frase, hasta ahora, porque se dio cuenta de que la vida que quería no era más grande, era más pequeño, más simple, más lento, más cierto, y esta revelación, en lugar de sentir ganas de rendirme, fue libertad. Sacó su teléfono celular, abrió su libreta y comenzó a escribir una lista, pero no tarea, de verdad, cosas que sabía sobre sí misma pero que nunca había admitido en voz alta. No quiero ser la persona más productiva de la sala. Quiero despertarme sin alarma. Quiero tener tiempo para mirar por la ventana sin sentirme culpable. Quiero una vida que quepa dentro de mi pecho, no una que necesite una hoja de cálculo para administrarla. Y mientras escribía, algo dentro de ella finalmente se calmó, como si por fin hubieran escuchado el cuerpo, después de meses de gritos. La desaceleración no fue
fue el problema, fue la solución. La fatiga no era el enemigo, él era un maestro. Y las ganas de parar, de desaparecer unos días, no eran cobardía, fue coraje, el coraje de admitir que la vida que estaba viviendo no era la vida que quería vivir. 2 meses después de ese primer día en el sofá, Sara estaba sentada en un banco del parque, con un cuaderno abierto en el regazo y un café tibio en la mano. Era un martes, era de la mañana, horas de trabajo, pero ella no estaba trabajando, estaba ahí, observando, respiración, existir sin producir, y por primera vez en años no me dolió. Había dimitido hace 3 semanas, no con ira, no con drama, simplemente claramente. Se sentó con el jefe, le dio las gracias, le explicó que necesitaba algo diferente y se fue. Los colegas pensaron que era una locura. La familia estaba preocupada. Los amigos intentaron convencerla de que esperara, planificara mejor y fuera más racional. Pero Sara sabía que la racionalidad era exactamente lo que la había roto. Necesitaba lo contrario. Necesitaba intuición, escuchando. Confía en lo invisible. Ahora trabajaba a tiempo parcial como autónomo y solo elegía proyectos que tenían sentido. Desperté cuando mi cuerpo me lo pidió. Dibujé sin compromiso, caminó sin rumbo, y poco a poco, como una planta que vuelve a crecer después de casi morir, sintió que la energía regresaba. No explosivo, no frenético, pero constante, verdadero, sostenible. Fue esa mañana en la plaza cuando Sara vio a una mujer sentada a unos bancos de distancia. Debía tener unos 40 años, vestía traje, el móvil pegado a la oreja, y la voz tensa. Hizo un gesto rápido, se quejó de los plazos, exigió que alguien estuviera al otro lado de la línea. Sara la observó durante unos minutos y la reconoció. Fue ella, hace meses. La versión que pensaba parar estaba perdiendo. Ese descanso estaba fallando. Que el cuerpo era una herramienta, no un oráculo. Y sintió una extraña y profunda compasión. No vale la pena. Compasión. Porque sabía que esa mujer, como ella, aún no había aprendido el idioma que habla su cuerpo. Todavía pensaba que el cansancio es pereza, que los límites son debilidad, que frenar es rendirse. Sara casi se levantó para decir algo, pero él no lo dijo, porque sabía que nadie se despierta hasta que su propio cuerpo lo obliga, hasta que se bloquee el engranaje, hasta que el sofá se vuelve inevitable. Da Vinci pasó los últimos años de su vida sin realizar ninguna obra importante. Dejó proyectos inacabados, ideas a medio terminar, bocetos que nunca llegaron a ser lienzo, y durante siglos, los historiadores han tratado de explicar esto como fracaso, como perfeccionismo excesivo, como procrastinación. Pero la verdad es más sencilla y más bella. Había aprendido que vivir es más importante que producir, que ver caer una hoja es tan sagrado como pintar una Mona Lisa, que el valor de una vida no se mide en entregas, sino en presencia. Sara cerró su cuaderno y miró al cielo. Las nubes pasaban lentamente, sin prisa, sin destino aparente, simplemente fluyendo, y se dio cuenta de que eso era todo. La vida no necesita un guión perfecto, necesita honestidad. El cuerpo no necesita optimización, necesita escucharse. Y el alma no necesita conquistas, necesitas espacio para respirar. Cogió su teléfono celular, no para revisar sus correos electrónicos, sino para escribir una nota, algo que quería recordar, por si alguna vez lo olvido otra vez. Si tu cuerpo se ralentiza antes que tú, no luches. Escuchar, no te estás saboteando, te estás salvando, porque mientras la mente planifica, negocia, pospone, el cuerpo ya sabe, siente la desproporción, él ve a través de la mentira, se niega a participar en una vida que no refleja la verdad. Y cuando frena, no es un colapso, es una corrección de rumbo. Sara guardó su teléfono celular y se levantó. Empezó a caminar, despacio, sin prisas. Pasó por delante de tiendas, de gente con prisa, de vallas publicitarias que vendían productividad, éxito y más. Pero ya nada de eso la tocaba, porque había encontrado algo que el mundo no vende: la proporción, la geometría invisible entre quién era y cómo vivía. Y cuando estas dos cosas se alinearon, el cansancio desapareció, no porque haya descansado más, sino porque dejó de vivir contra sí misma. Semanas después, Sara se encontró con su exjefe en un café. La mujer sonrió, saludó y preguntó cómo estaba. ¿Estás bien? Parece diferente. Sara le devolvió la sonrisa y dijo: soy más lenta, y es lo mejor que he hecho nunca. El jefe se rió, sin entender, y cambió de tema. Pero a Sara no le importaba, porque sabía que algunas verdades solo tienen sentido después de analizarlas. No lo explicas, vives. Y quien necesite entender, lo entenderá cuando llegue el momento. Da Vinci murió a la edad de 67 años, en los brazos de un rey, después de toda una vida dibujando, observando, creando, haciendo pausas. Dejó miles de páginas de notas, estudios sobre el agua, la luz, la anatomía, el vuelo. Y entre todas estas páginas, hay una frase que Sara llevaría consigo para siempre. Aprendí que el obstáculo es el camino. Llevaba meses pensando que el cansancio era un obstáculo,
Pero no fue así. Era el camino. La desaceleración del cuerpo no fue un problema. Era un mapa, indicando la dirección que la mente insistía en ignorar. Hoy, Sara se despierta sin alarma. Trabaja 4 días a la semana. Dibuja por placer. Camina sin auriculares. Y cuando siente que su cuerpo le pide un respiro, se detiene. Sin culpa. Ninguna negociación. Porque aprendió el idioma. Aprendió que el cuerpo no miente. Que el alma no haga trampa. Que cuando la vida se vuelve demasiado pesada, no es porque seas débil, es porque llevas algo que no es tuyo. Y esto es lo que ves. Da Vinci pasaría 500 años intentando enseñar si estuviera aquí hoy. No es necesario ser más fuerte, necesitas ser más honesto. No necesita más energía, necesita más alineación. No es necesario superar el cansancio, necesitas escuchar lo que está diciendo, porque el cuerpo que se desacelera no se rinde contigo. Estás protegiendo la parte de ti que aún no ha aprendido a protegerse a sí misma. Esa noche, Sara se sentó en el borde de la cama, se miró en el espejo y, por primera vez en años, reconoció a la persona en su reflejo. No fue la versión productiva, no era la versión aprobada, era la versión verdadera. Cansado, imperfecto, lento, pero real. Y eso, descubrió, valía más que cualquier elogio, cualquier logro, cualquier prueba externa de valor. Si estás leyendo esto ahora y reconoces algo de ti en la historia de Sara, quizás valga la pena suscribirte al canal, porque aquí utilizamos a Da Vinci, Jung y todos los maestros que entendieron la geometría invisible del alma para traducir lo que tu cuerpo siente, pero aún no sabes nombrar. No para arreglarte, pero para recordarte que nunca estuviste destrozado, simplemente desaliñado. Y el alineamiento, al contrario de lo que dice el mundo, no pasa por hacer más. Proviene de detenerse el tiempo suficiente para escuchar la voz que siempre ha estado ahí, esperando que guarde silencio el tiempo suficiente para escucharla. La voz del cuerpo, la voz del alma, la voz que Da Vinci llamó la única maestra que nunca miente.